mientras la profesora Carmen Hidalgo Giral va preparando su presentación, bueno, pues introduzco un poco su trayectoria. La profesora Carmen Hidalgo Giral es doctora y graduada en Geografía, también es licenciada en Historia del Arte y completa su formación académica con un graduado en Turismo. Esa formación académica le ha permitido ocupar una plaza actualmente de profesora ayudante doctora en el área de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid. La doctora Hidalgo Giral es miembro del equipo de investigación, al amparo del cual surgen estas jornadas, uno de los grupos de investigación al amparo del cual surgen estas jornadas. Es la secretaria actual del grupo 10 de Turismo, Ocio y Recreación de la Asociación de Geógrafos Españoles. Desarrolla su actividad docente investigadora pues, en el ámbito del turismo y del patrimonio cultural y se centra o se ha centrado especialmente en el análisis de la puesta en valor turística del patrimonio industrial. Cuenta con la participación en proyectos, en congresos, en numerosas también publicaciones, y su actividad investigadora y el hecho de ser miembro del equipo de investigación pues es lo que le trae aquí con el objetivo de presentar la ponencia que lleva por título La intensidad turística en las ciudades españolas medias y pequeñas, y como les decía es una presentación de los resultados del proyecto de investigación. Carmen, pues gracias por tu asistencia y cuando quieras. Vale, muchas gracias, Antonio. Bueno, en primer lugar, ¿se oye bien? ¿Ok? ¿Con el streaming? ¿Sí? Bien, me gustaría pues agradecer a todas las personas que están aquí presentes, también agradecer a todas las personas que están en streaming que hayan asistido al curso de hoy. Y antes de empezar, sí que me gustaría agradecer a Carmen Vázquez, que tengo aquí a mi lado, porque ella ha sido nuestro pivote aquí en Cuenca y nos ha ayudado mucho con la organización del congreso. Y también me gustaría agradecer, por supuesto, a Diego Barrado y a Ana Escarona por haber sido nuestros magníficos IPs durante estos 4 años. Así que, antes de nada, los agradecimientos. Bien, yo voy a presentar brevemente los resultados de una línea de investigación que, relacionada con la intensidad turística en las ciudades españolas medias y pequeñas, hemos estado desarrollando durante estos últimos 4 años de proyecto. Y para eso he estructurado la presentación como en 3 grandes apartados. En primer lugar, me gustaría un poco mencionar qué idea o cómo se ha manejado el tema del turismo cultural en el proyecto. En segundo lugar, me centraré en la producción científica del proyecto relacionado con el turismo cultural, pero desde una perspectiva muy general. Y después ya hablaré en concreto de la producción científica relacionada con la intensidad turística en las ciudades españolas medias y pequeñas. Como estamos prácticamente en familia, yo sé que la gente del equipo de Zaragoza se tiene que ir. Si tenéis alguna duda en algún momento, podéis intervenir y yo os intento responder. ¿Vale? Bien, pues vamos a empezar con el tema de la idea que se maneja sobre el turismo cultural en el proyecto. Es verdad que el proyecto presta una especial atención al turismo cultural por 3 motivos principales que además aparecen en la memoria. En primer lugar, es porque algunos autores consideran el turismo cultural como una industria creativa en sí mismo. En segundo lugar, porque muchas de estas industrias creativas son interpretadas como recursos turísticos y se incorporan a las estrategias de desarrollo urbano. Y el tercer motivo es porque esta conexión que existe entre el patrimonio cultural, entre el territorio, entre la cultura que hemos estado viendo durante estos 2 días, realmente han supuesto pues, una oportunidad de desarrollo para las ciudades. Entonces, atendiendo a estos 3 motivos que, como os comento, aparecen en la memoria de investigación, nosotros hemos desarrollado toda una línea de trabajo centrada en el análisis, y creemos que es un poco un análisis crítico, del incremento de la intensidad turística y un poco los impactos que genera este incremento de la intensidad turística en las ciudades medias y pequeñas españolas. Entonces, esto es un poco por contextualizar cuál ha sido pues, nuestra línea de trabajo dentro del proyecto. En cuanto a la producción científica, vinculado con el turismo cultural, pero desde una perspectiva muy general, simplemente os quiero mencionar pues, dos temas. Quiero dar simplemente 2 pinceladas. Hemos publicado todas estas obras, pero a mí me gustaría hacer hincapié en esta publicación de Sustainability, que la publicamos en el año 2021, esta última primavera en el año 2021, y donde hemos trabajado
una idea muy concreta. En primer lugar, hemos trabajado con ciudades medias y pequeñas a escala internacional. Hemos trabajado con Madrid, hemos trabajado con Bruselas y hemos trabajado con Copenhague. Y lo que queríamos un poco ver en estas ciudades, cómo la puesta en valor de nuevos elementos culturales, un patrimonio cultural que a lo mejor no es al tradicional como el patrimonio industrial, puede ayudar a desconcentrar atractivos turísticos o espacios turísticos de estas tres ciudades que normalmente están muy saturados. Como os digo, dos pinceladas, porque si estáis interesados en estos temas podéis echar un vistazo a la presentación que está publicada en Sustainability. Y después ya, centrándonos en lo que es la producción científica vinculada con la intensidad turística en las ciudades medias y pequeñas españolas, nosotros hemos trabajado como dos líneas temáticas principales, ¿no? En primer lugar, hemos trabajado lo que es la intensidad turística, sobre todo vinculada a las llegadas de turistas internacionales con motivación cultural. Esa ha sido una de las líneas temáticas. Y después también hemos trabajado lo que son la transformación de los espacios culturales en los centros históricos de las ciudades. Hemos trabajado el caso de Madrid y hemos trabajado también el caso de Toledo, que es lo que después os voy a comentar un poco por encima. Bien, en lo que se refiere a esa primera línea de investigación, que es la intensidad turística, me voy a centrar en esta investigación que presentamos el año pasado en el coloquio de turismo de la AGE que se celebró en Menorca, que se denomina el comportamiento del turismo internacional con motivación cultural, el caso de las ciudades medias y pequeñas españolas, Overtourism, Undertourism, y que, como digo, está publicado y además está en online y lo podéis echar un vistazo en internet. ¿De qué iba un poco esta investigación? Realmente esta investigación, el punto de partida era una problemática. Como hemos visto, como nos ha comentado antes Libertad, en las últimas décadas se ha producido un incremento del número de turistas en las ciudades a escala internacional. Hemos visto el caso de Venecia y, por supuesto, a escala nacional. Todos tenemos en la mente los casos, por ejemplo, de Barcelona o Palma, o si nos damos una vuelta por Madrid, hay barrios como puede ser Lavapiés o Malasaña, donde se puede ver exactamente, se puede ver muy bien lo que es el incremento del número de turistas. Esto ha producido también una intensificación del turismo que ha dado como resultado numerosos impactos positivos en las ciudades, pero también muchos negativos. Nosotros nos hemos centrado más en esos impactos negativos del incremento del número de turistas y de la intensificación turística, que podemos resumir estos impactos negativos fundamentalmente en dos, que son la turistificación y la turismofobia. Bien, nosotros lo que queríamos ver es que si esta problemática que se estaba dando en las grandes ciudades, que como os digo, internacionales y nacionales, también se estaba generando en las ciudades españolas medias y pequeñas. Y un poco para intentar resolver esta hipótesis de trabajo, o este planteamiento, diseñamos tres objetivos de investigación. En primer lugar, lo que queríamos es diseñar un marco metodológico que nos permitiera detectar estas situaciones de intensificación turística de las ciudades medias y pequeñas en España. Después también queríamos analizar un poco estadísticamente estas situaciones y darles también como objetivo número 3 una interpretación desde una perspectiva geográfica que al fin y al cabo es nuestra orientación. Estos objetivos tomamos como estudio de caso, como os he dicho antes, las ciudades españolas medias y pequeñas, pero tenían que cumplir dos requisitos. En primer lugar, que fueran considerados puntos turísticos por la encuesta de ocupación hotelera del INE, que esto lo estuvimos comentando ahí en la comida, tenía que ser el primer requisito un poco para que los datos fueran homogéneos y que los pudiéramos comparar. Y después teníamos o seleccionamos ciudades españolas medias y pequeñas que fueran destinos de interior, porque a nosotros lo que más nos interesaba era el turismo cultural, analizar el turismo cultural. Bien, esto es un poco la problemática, la hipótesis y nuestros objetivos. ¿Y qué es lo que hicimos exactamente? Nosotros lo que hicimos fue diseñar un indicador de intensidad turística, que lo llamamos ITT, y que tomamos como referencia a uno ya existente que se llama el Turmis, que lo diseñó la Universidad de Viena. Y realmente lo que trabajamos con este indicador, lo que queríamos medir era un poco la relación existente entre los turistas internacionales y la población local, la población residente en cada una de estas ciudades. Y para ello cogimos o seleccionamos dos fuentes estadísticas. En primer lugar, de la encuesta de ocupación hotelera del INE,
cogimos el segmento o la sección viajeros y pernoctaciones por puntos turísticos para obtener el número de viajeros no residentes que llegan a las ciudades. Y en segundo lugar manejamos las cifras del padrón municipal pues para determinar la población residente de estas ciudades. Bien, con estas fuentes estadísticas nosotros hicimos nuestro indicador y lo aplicamos a una serie de ciudades en 3 años diferentes. Lo aplicamos a 29 ciudades en el año 2003, a 34 ciudades en el año 2011 y a 33 ciudades en el año 2018. Y después clasificamos estos resultados en función de 4 cuartiles de intensidad turística: muy alto, alto, bajo y muy bajo. Después todo esto nos lo llevamos a unos cuadros y a unas tablas para poder interpretarlos desde un punto de vista estadístico y geográfico. Y estas son un poco las tablas que nos dieron como resultado. Aquí podéis ver los indicadores de 2003, los indicadores de 2011 y los indicadores de 2018. Veis el listado de las ciudades. Este sería el indicador muy alto en los 3 momentos cronológicos seleccionados. Sería el indicador alto, el azul sería el bajo y el verde sería el muy bajo. Os comento la interpretación geográfica que hicimos de los resultados que puntuaban muy alto. A nosotros, como somos del Departamento de Geografía, nos interesaba hacer esta lectura geográfica y nos dimos cuenta, y de esto fue un poco Antonio el que trabajó en el tema de la interpretación geográfica, es que podíamos detectar como 4 patrones de comportamiento geográfico. El primer patrón es que vimos que había una gran influencia en determinadas ciudades que puntuaban muy alto en los indicadores de Madrid y Barcelona. Ciudades como Ávila, Toledo, Segovia y Cuenca puntuaban muy alto por la proximidad a Madrid y también porque son patrimonio de la humanidad, y Toledo, Segovia y Cuenca además están muy bien conectadas con Madrid por el tema del AVE. En Barcelona consideramos que Hospitalet de Llobregat nos puntuaba también muy alto, y en parte es porque tiene la Fira de Barcelona. El segundo patrón era la proximidad a países vecinos. Esto se veía muy bien en Jaca y Teruel con la proximidad a Francia, y también se veía bien con Zafra, Orense, Salamanca, Ciudad Rodrigo, Cáceres y Mérida con la proximidad a Portugal. En el patrón número 3 lo vinculamos un poco a la monumentalidad y al Camino de Santiago. Nos puntuaban muy alto ciudades que estaban integradas dentro del Camino de Santiago: Santiago de Compostela, Pamplona, Oviedo, León y Burgos. Y después en el patrón 4 también nos salían ciudades muy próximas a la Costa del Sol, como podía ser Ronda, Antequera, Jerez o Arcos de la Frontera. En primer lugar, en un primer momento metimos Úbeda, pero es verdad que después lo revisamos y lo quitamos, y casi nos interesa más meter en ese patrón 3 de ciudades no ligadas al Camino de Santiago, pero sí a su monumentalidad. Bueno, pues esto era un poco la interpretación geográfica de los resultados. Como así conclusiones muy generales que os puedo transmitir de todos estos estudios, bueno, pues lo que vimos es que evidentemente había un incremento de los turistas totales, tanto de los nacionales como de los internacionales, entre 2003 y 2018. Esto nos pareció muy interesante, es que 4 ciudades, Ronda, Toledo, Santiago de Compostela y Jaca, en los 3 años siempre ocupaban los primeros puestos en los indicadores. Ayer eché un vistazo a la puntuación de Cuenca y me salía que puntuaba muy alto en el 2003 y muy alto en el año 2011 y en el año 2018. Y después también lo que nos sale en el estudio es que ha habido un incremento de intensificación turística que se hace mucho más evidente en el año 2011, entre el 2011 y el 2018. Con motivos, que además esto también lo comentamos en la comida de ayer, bueno, vinculados a la superación de la crisis económica, la caída de los destinos competidores de España, la captación de nuevos mercados como el turismo ruso, etc. Lo que hemos hecho ahora, hemos enviado una ampliación de este estudio a una revista, que estamos viendo ahí a ver si nos la aceptan o no, y hemos incrementado los estudios, hemos aplicado el indicador también el año 2020 para ver cómo ha ido evolucionando los flujos turísticos después de la COVID, y después con otra investigadora de la Autónoma que no ha podido venir, con Francisca Cea, también hemos trabajado en temas de clústeres turísticos, de agrupación de ciudades en cuanto a volumen de visitantes en los años que os he comentado antes, y nos salen muy parecidos a la interpretación geográfica que os he comentado, con lo cual yo creo que vamos ahí por buen camino.
Bien, esto sería un poco con esa primera línea que os he comentado de la intensidad turística y las llegadas de turistas internacionales. Y después, en cuanto a la segunda línea, que es un poco la transformación de los espacios culturales, os presento también un estudio que presentamos en el último congreso de la AGE, el de Valencia, yo creo que fue, y que, bueno, los resultados están publicados en una monografía que se editó desde Tirant lo Blanc. En este caso, lo que hicimos es analizar los espacios culturales entre la ciudad, el casco histórico de Toledo y después el barrio de Malasaña. Sé que esta comparación suena un poco rara, pero era un poco por el tema del congreso. Y aquí simplemente os quiero comentar el caso de Toledo, que está vinculado más con la temática del proyecto, que son ciudades medias y pequeñas. Lo que hicimos, o la metodología, fue muy simple. Lo que hicimos fue trabajo de campo en Toledo, en el casco histórico de Toledo, identificando todos los espacios culturales de la ciudad. Y después toda la información que la recogimos, la sistematizamos en estas fichas tipo, donde, bueno, podéis ver que aparece información vinculada, bueno, con la localización, el nombre, descripción, tipología, características de uso, titularidad, web, etc. Una forma de sistematizar la información del trabajo de campo. Y después lo que hicimos fue dividir o categorizar todos los equipamientos culturales en función de 8 categorías: comercio y actividades culturales, espacios y centros socioculturales, bares y actividades culturales, centros educativos oficiales, salas de conciertos y otros, escuelas de arte, teatros, monumentos y museos. Posteriormente lo que hicimos fue cartografiar todas esas tipologías y sacar una serie de conclusiones de este trabajo de campo, de este inventario de los espacios culturales. Conclusiones o resultados que nos aparecieron, pues que en Toledo hay 42 equipamientos culturales, que 22 son museos y monumentos, que 8 son espacios, centros socioculturales, que básicamente son empresas o centros expositivos orientados a los turistas, y 7 comercios, hay 7 comercios con actividades culturales que también se orientan a los turistas. Lo que nos dimos cuenta es que realmente todos los espacios culturales del Centro Histórico de Toledo están enfocados a los turistas. Esto que vimos ayer de que los espacios culturales o que la cultura también tiene que ser participativa con la población local y que tiene que enfocarse en la población local, en el caso de Toledo no nos queda nada claro. Todos los espacios culturales se orientan a los turistas. Después, una cosa que desde mi formación como historiadora del arte me llama un poco la atención es que desde el punto de vista de la interpretación del patrimonio cultural y de la cultura hay muchas cosas que en Toledo se hacen bien, pero por otro lado están surgiendo una serie de productos turísticos, nuevos recursos turísticos que, como podéis ver en pantalla, se orientan a la brujería, a los antiguos instrumentos de tortura o incluso esa tradición que hay de las espadas en Toledo, bueno, pues ahora se orienta a la venta de espadas vinculadas con Juego de Tronos o con El Señor de los Anillos. Entonces, estas nuevas producciones culturales, bueno, pues a mí me resultan un tanto peculiares y también se alejan de lo que comentamos ayer, ¿no?, de crear productos más vinculados con la cultura, que fueran más innovadores o más creativos. Entonces, simplemente para resumiros, bueno, seguimos trabajando también en los espacios culturales en otros ámbitos y haremos futuras presentaciones en otros congresos. Simplemente resumiros lo que estamos trabajando, lo que hemos trabajado durante estos 4 años. Que hemos trabajado en los flujos turísticos, hemos trabajado en los incrementos de la intensidad turística, hemos diseñado ese indicador y después también hemos trabajado en el análisis de los espacios culturales en el caso de Toledo. Y aunque está fuera del proyecto, hemos trabajado en ciudades europeas viendo como nuevos elementos patrimoniales como el patrimonio industrial, bueno, pues puedes concentrar determinadas zonas de la ciudad y determinados atractivos turísticos de flujos y de saturación turística. Líneas de futuro, 2. Tenemos que seguir reforzando ese indicador para que nos dé información más exhaustiva y vamos a seguir trabajando en los equipamientos, la transformación de los equipamientos culturales. De hecho, con Carmen Vázquez ya la he engañado para trabajar en Cuenca y a ver qué es lo que nos sale. Y esto ha sido un poco una presentación breve
de la línea de trabajo que hemos desarrollado vinculada con el proyecto y un poco los resultados más relevantes que hemos tenido de los últimos 4 años. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis preguntas, pues nada, aquí estamos. Muy bien, muchas gracias, Carmen, por tu intervención. Por cuestiones de protocolo, ¿no?, y horarias, por eficiencia, procedemos a la segunda ponencia y luego abrimos un turno, si queréis, de debate, de cuestiones, comentarios, al hilo de las 2 ponencias que se hayan suscitado, y así nos atenemos al horario establecido. Mientras la profesora Carmen Vázquez Varela comience su presentación, la presento yo a ella. Ella es doctora y licenciada en Geografía, actualmente es profesora titular en esta casa, es profesora titular de Análisis Geográfico Regional en esta universidad que nos acoge, es miembro del equipo de investigación del cual surgen estas jornadas y, de hecho, como bien saben, forma parte del comité organizador. Su investigación se centra en estudios geográficos sobre aspectos sociales urbanos, sobre temas relacionados con infraestructuras de transporte, con ordenación del territorio, sobre procesos de desarrollo local en los últimos años. Tiene una dilatada carrera profesional, antes nos decía que llevaba 23 años, ¿no?, ya afincada en Cuenca, ¿de acuerdo? Esa dilatada carrera profesional pues, le ha llevado a participar en numerosos proyectos, es autora o coautora de un número muy significativo de publicaciones, artículos, capítulos de libros, monografías y libros, y por todo ello hoy nos trae una ponencia, también vinculada en este caso a la difusión de los resultados del proyecto, que lleva por título Los festivales de música en ciudades medias y pequeñas, entre la identidad, el desarrollo y la festivalización. Carmen, gracias por todo, por estar aquí, por organizar estas jornadas, por ser partícipes en la organización de estas jornadas, y cuando quieras, te quiero que te ajustes a los tiempos establecidos, que en tu caso es complicado, ¿eh? Por eso, Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Lo primero, yo, que voy a intentar ser lo más breve posible, también quisiera comenzar con el capítulo de agradecimientos. Y en mi caso, el primer agradecimiento se centra en, pues evidentemente, bueno, por cada redundancia, agradecer haber escogido Cuenca, evidentemente, como sede para la presentación de estas jornadas de resultados, estas jornadas de transferencia a finales del proyecto. Encantados de poder haber sido de ayuda en la organización y haber podido participar como una organizadora más en este comité del Congreso. Y agradecida, evidentemente, a los compañeros, a los 2 IPs del proyecto. En mi caso, evidentemente, está más vinculada siempre a la Universidad Autónoma de la que yo procedo, y que nos han mimado, nos han cuidado y nos han guiado en este complejo proceso, como se describía ayer en la presentación, todos los avatares sufridos pues, por el objeto de la investigación y las circunstancias derivadas de la pandemia, con lo cual, pues gracias por todo, y espero que además esto pueda tener continuidad en el futuro, ¿no?, y conseguir acabar lo que no hemos podido abordar en este tiempo por distintas circunstancias sobrevenidas. Bueno, paso a intentar presentar muy brevemente el contenido de la presentación. En este caso va a ser una presentación distinta a la de Carmen Hidalgo, mi tocaya, pero evidentemente complementaria. Como ella ha presentado magníficamente lo que se ha hecho en el grupo de investigación de la Autónoma, en buena medida, vinculada al turismo, en este caso esta presentación es distinta, enlaza a lo mejor más en el sentido de que es una presentación que todavía está en proceso de ser elaborada para su envío a una publicación a una revista científica, y viene muy bien esta presentación aquí para el debate que se genere, para poder reorientar o modificar algunas conclusiones. En este sentido es una publicación, ya digo, en proceso de pulido y acabado antes de su envío a la revista. Y aborda un eje temático. En este caso, como han podido ver, prácticamente todas las presentaciones abordan una escala transversal para el conjunto de ciudades medias, de distintos aspectos, sea evidentemente la vitalidad cultural, la creatividad, o bien sea evidentemente el tema del turismo cultural. En este caso nos planteamos, aparte de los estudios de caso que ayer planteó Diego Barrado en su presentación, esa profundización, introduciendo el zoom. En el caso de ayer eran 2 ciudades medias, Mérida y Cuenca, con características similares y a la vez distintas. En este caso la profundización no se planteó por la vía espacial, sino por la vía temática. Es decir, decidimos profundizar, abordar un sector cultural, un tipo de acontecimiento cultural que además nos servía muy bien para ejemplificar en su origen un tipo de encuentro cultural
y de actividad cultural más o menos pura, entiéndaseme en qué sentido lo digo, que en las derivas, especialmente a partir de las 2 últimas décadas, se ha convertido en un atractivo turístico y en un producto turístico. En muchos casos, por lo menos lo que vemos en prensa y lo que se consume de forma masiva, en un proceso de industrialización y de reconfiguración y empaquetado en esos grandes festivales de música totalmente distintos. Y me viene fenomenal que esté otra vez aquí Marco Antonio de la Osa, el director artístico, porque evidentemente no describe ni no se puede ejemplificar el modelo de Estival Cuenca, que es un festival enraizado. Vamos a ver algunos conceptos que seguro les sonarán. Voy a intentar ir muy rápido, ¿de acuerdo? Porque me he prometido a Antonio limitarme al tiempo que se me daba. Bueno, el primer tema, el propio título, evidentemente, de la presentación, entre la identidad, el desarrollo y la festivalización, ya pone de relieve, aunque sea muy rápido, algunas de las ideas que subyace detrás. Esa idea de los festivales como un encuentro cultural, evidentemente, que tiene que ver con la identidad del territorio, con la identidad de una población, que favorece la cohesión cultural, que favorece la identidad de la población que reside en ese espacio y, evidentemente, el territorio al que se vincula. Eso es la idea, la teoría, un espacio y un tiempo liminal, un tiempo fuera del tiempo, que favorece ese tipo de encuentros, ¿no? A su vez, la segunda idea es el desarrollo. Los festivales como elemento que favorece el desarrollo territorial y el desarrollo socioeconómico, y por tanto su conversión en un recurso que pasa del, digamos, campo estricto de la cultura al campo del turismo y al campo casi del extractivismo económico en muchos casos, ¿de acuerdo? Y luego el concepto de festivalización, el que voy a ir muy rápido. Bueno, esa idea del concepto de festival ha sido abordado desde muchas áreas de conocimiento, la sociología, la antropología, el ámbito de la gestión cultural pura y dura, el ámbito de la geografía, y podemos encontrar muchísimas definiciones. Desde la antropología, esa celebración, esa suspensión de la vida ordinaria, con enfoque en formas de expresión de lo más variado, pueden ser festivales vinculados a comida, bebida, a una indumentaria singular, por supuesto al teatro, la música, la danza, el cine, han proliferado en las últimas 2 décadas como la espuma. El festival como manifestación cultural de una sociedad o grupo que hace patente la conciencia de su propia identidad, su determinación de preservarla. Esa definición procede de un proyecto europeo, lo que está viendo ahí, el Eurofestival Project, 2 de los autores que están detrás del proyecto, y que justamente tenía como idea profundizar en la idea de los festivales como un elemento de creación de identidad europea. Festivales, además, que en muchos casos eran transfronterizos o identitarios en relación con varios países de la Unión Europea, esa idea de creación de identidad. Pero llega, evidentemente, otras derivadas, que no tienen por qué ser rimadas ni igualas, depende de cómo se traten. Y esa derivada, evidentemente, en ocasiones, de la finalidad económico-turística del festival, que aparece clara, los autores ya en los años 90 definen los festivales como eventos tradicionales escenificados para aumentar el atractivo turístico de los visitantes potenciales. Y esta última definición la he puesto aquí porque es una definición teórica que tiene muchísimos problemas de ajuste en la realidad. Y es una definición que aparece en una publicación, en un proyecto de investigación que hay detrás, luego verán la portada de la publicación, que además se puede descargar, está en abierto. Es un proyecto de investigación en el que participan Negrier, Michel Guérin y Lluís Bonet, de la Universidad de Barcelona, y que hace una investigación a escala europea de grandes festivales, o de festivales ya de cierta relevancia e importancia. Es muy curiosa porque la definición que ellos utilizan, festivales de música, porque hasta ahora las definiciones son mucho más genéricas, y hablan de que un festival, en este caso de música, es un evento limitado en el tiempo y en el espacio, que desarrolla un proyecto artístico específico y que tiene lugar a intervalos regulares. Y aquí nos encontramos ya con el primer problema, o el primer grupo de problemas. Esta definición ya no se ajusta a la mayor parte de los festivales, ni son un espacio limitado en el tiempo y en el espacio. Muchos festivales tienen actividades pre-festival y actividades post-festival, que intentan, como una especie de previo, introducir la actividad del festival y, evidentemente, prolongarla. Ni tampoco se limitan espacialmente a una ubicación. No me refiero ya dentro de la propia ciudad, sino que han creado, digamos, sucursales o antenas que a modo de franquicias van funcionando, se van trasladando a otras ciudades. El tipo WOMAD, muchos festivales, Primavera Sound, tienen sucursales o festivales que han nacido de ese festival madre y que se han trasladado a otros lugares. Con lo cual, esa historia del ajuste al espacio y al tiempo ya no casa muy bien con muchas de las modalidades. Y luego el proyecto artístico específico. Efectivamente pueden hacer con un proyecto artístico, pero evidentemente a lo largo del tiempo va derivando a otros muchos.
Bueno, el concepto de festivalización es un concepto que aparece acuñado en dos sociólogos alemanes, Heusermann y Siebel, en el año 93, y en su caso aparece en el contexto de la planificación urbana, ¿no? Y hablan de que ese proceso de festivalización atiende a políticas del espacio urbano que señalan la creciente importancia de los festivales culturales en esa formación de la identidad urbana. Bueno, hay dos procesos o dos tipos de festivalización interrelacionados, los que tienen o que estarían vinculados al ámbito del estudio de las políticas culturales, y un segundo conjunto de investigaciones y evidentemente de estudios que han abordado el concepto de festivalización desde la transformación del espacio urbano. Bueno, en este caso hablamos de las políticas culturales, evidentemente coordinadas, que fusionan esa marca de ciudad con la economía de la experiencia, el contexto de la globalización, el contexto evidentemente de la transformación económica, postindustrial, y en este caso el festival se convierte, y los festivales en general, en una potente mezcla de la comercialización de los lugares, de la mercadotecnia, la forma de vender ese lugar para incrementar flujos de visitantes, inversiones, incluso residentes, a través de unas imágenes que son accesibles, vibrantes, atractivas, y los encuentros personales. El concepto también de festivalización ha sido abordado desde el ámbito de la gestión cultural, desde otra perspectiva. Es un proceso por el cual evidentemente se trata de crear, incentivar la actividad cultural, presentarla previamente y sacarla, digamos, de ese patrón de temporada regular y continua, y es empaquetado o transformado para formar nuevos eventos que evidentemente son una respuesta a esos procesos de industrialización en las artes, el patrimonio y las industrias creativas, y también, como veremos al final, por ir rápido, una respuesta a los cambios en los modos de consumo. Sobre todo en el mundo de la música, buena parte del consumo se hace en streaming y ya no se hace de forma presencial. De modo que el festival se convierte en la ocasión de reunirse para asistir a la música en vivo, en directo, de forma cada vez más excepcional. Bueno, es un mercado dominado evidentemente por oportunidades de entretenimiento virtual, por las descargas. Los festivales ofrecen esas economías de escala y esa especialización pues, en la comercialización, la venta de entradas, la gestión evidentemente del recinto, etc. Bueno, Romström, el autor que hemos visto al principio, también procede del mundo de la antropología, decía que la festivalización al final no es otra cosa más que una de las muchas izaciones, conceptos y procesos que terminan en ese sufijo y que se han popularizado con lo que podríamos llamar el giro procesual en las ciencias sociales, y que estarían parte de esa familia de conceptos que tienen que ver con la globalización, la hibridización, la mediatización, etcétera, etcétera. La última fase, bueno, llegaríamos al campo de los estudios urbanos. Creo que ya voy mal seguramente, voy a ir más deprisa, como esto luego se va a colgar yo creo en la página web del proyecto, porque y las distintas perspectivas de análisis, no vuelvo sobre esta, la económica, la socioeconómica, que tiene que ver con esa conversión de los festivales en un fruto, evidentemente, de ese cruce, de ese crecimiento de la economía de la cultura y de la experiencia, de la economía del espectáculo, si lo queremos llamar, que evidentemente es una constante y una realidad y un proceso que aparece en todo el mundo occidental. Todas las distintas perspectivas de la gestión cultural, y aquí evidentemente partiríamos de un concepto de festival que tiene mucho más que ver con el Festival Cuenca o con los festivales más antiguos, los originales, el festival como evidentemente la puesta del valor, el valor artístico y único de los festivales. Pues el festival debería completar la oferta del resto del año, debe ser algo distinto lo que podemos ver asiduamente en esas temporadas regulares. Hay que experimentar con nombres nuevos, hay que apostar por repertorios menos frecuentados, tiene que convertirse en un termómetro, evidentemente, de las tendencias interpretativas, hay que correr riesgos, hay que abrir caminos y tiene que ofrecerse con un hilo conductor, un todo congruente. Es decir, tiene un proyecto artístico detrás, ¿no? Evidentemente entiendo que desde el punto de vista de la gestión cultural, para los gestores culturales, como decirlo, más académicos, esto sería la idea, ¿no? Y obviamente los nuevos procesos de festivalización presentan muchos dilemas para la gestión cultural y para los agentes culturales en calidad de mediadores culturales, que se ponen de manifiesto muchas cuestiones, ¿no? El riesgo frente a la sostenibilidad, la herencia frente al cambio, la equidad y la inclusión social frente a la excelencia y el valor artístico. Ellos tendrían que afrontar todos estos dilemas que tienen que ver evidentemente con el modelo de gestor cultural que entiende el festival como un encuentro cultural y evidentemente como un producto cultural. Bueno,
Desde la perspectiva de los estudios urbanos, una de las primeras cuestiones que se plantea es por qué los políticos y los técnicos locales estarían dispuestos a justificar el apoyo oficial a un festival en su ciudad. Y aparecen varias razones o varios argumentos. El primero, bueno, pues evidentemente el festival presenta la habilidad o la versatilidad de democratizar la cultura. También, evidentemente, porque la organización de un festival pues sirve como medio para formar nuevas conexiones sociales, reforzar el sentido de identidad local, dar cohesión, reforzar ese tejido social, cultural y socioeconómico de la propia ciudad. Pero, evidentemente, el tercer argumento, que es el más reciente y más dominante en los últimos tiempos, es que el festival proporciona una buena oportunidad económica, evidentemente, una fuerza positiva de mejora, de cambio en sectores comerciales y en la industria de los servicios en general. Habría que preguntarse si luego siempre en el tejido cultural de la ciudad, pero evidentemente beneficia a otros muchos sectores que tienen que ver con la restauración, la hostelería, los servicios de provisión de todo tipo. Y, bueno, evidentemente, junto con los beneficios estrictamente económicos, aporta pues una visibilidad que a veces es impagable, ¿no?, por coste y por escala, por otros medios para ese mismo enclave. Temas objeto de investigación, como ya digo, va a estar colgado, hay un montón de autores. Solamente voy a centrarme en el último aspecto, para ir más rápido, que es uno de los que más me interesa, los dos últimos, perdón. Voy a dejar el primero, el papel de los festivales en el desarrollo urbano y en la reestructuración y regeneración de los espacios públicos, como una estrategia más, ¿de acuerdo? Los dos últimos, en el sentido de ¿qué puede hacer un festival por una ciudad? Y la pregunta es el contrario, vamos a darle la vuelta, ¿qué puede hacer una ciudad por el festival? ¿Qué le aporta a la ciudad? En algunos casos está muy claro, cuando la propia identidad del festival está vinculada a una figura clave, a un acontecimiento, al tejido cultural de la ciudad, como es el caso de Cuenca. Detrás, evidentemente, de Estival Cuenca está, en este caso, evidentemente, una asociación cultural. Es el propio tejido cultural de la ciudad el que está detrás de ese festival, con lo cual, evidentemente, conecta perfectamente con la identidad de la propia ciudad. En el caso de la Semana de Música Religiosa, ayer se nos habló que conectaba, evidentemente, con ese tejido que está vinculado, evidentemente, a la música, a la producción musical, evidentemente a las formaciones musicales y a la historia y a la relación que ha habido con la música en Cuenca. Se nos habla que nace en esa iglesia de San Miguel en la década de los 60, es decir, que hay una tradición que lo entronca con la propia identidad cultural de Cuenca. Pero, evidentemente, hay otros casos en que esa vinculación del festival es mucho más difícil de justificar. Y aparecen esos conceptos que son muy característicos en el mundo anglosajón del Placeless Festival, Footloose Festival, Unbound Festival, festivales desvinculados, que los mismos les daría estar en Cuenca, en Benidorm, en Benicàssim o en Sebastopol. Es decir, realmente funcionan con otros intereses y responden a otras dinámicas y hay otros agentes detrás. Y esos festivales, por suerte o por desgracia, evidentemente son cada vez más comunes y son los que han proliferado más rápidamente en los últimos tiempos, ¿no? Se consideran cada vez un medio, evidentemente, para que los lugares destaquen en competencia urbana, pero al mismo tiempo la importancia de los lugares para los que los festivales se ubiquen parece ser cada vez menos, más irrelevantes o más intercambiables en el tiempo. Bueno, la investigación por festivales, resumiendo esas dos ideas, prácticamente habría un primer periodo de investigación que básicamente se ha centrado sobre todo en el contexto territorial en términos de desarrollo socioeconómico, social y urbano. Y hay un segundo periodo que sobre todo el conjunto de los autores catalanes, Lluís Bonet y toda la escuela de la Universidad de Barcelona, habla de un concepto del Quick Fix Festival o el festival como navaja suiza. Es decir, que sirve para muchos fines, para muchos usos. Es multifacético y polivalente. Sirve evidentemente como elemento para favorecer la identidad, para favorecer el desarrollo, como un elemento evidentemente que favorece unos modelos de industrialización de la cultura y de empaquetado de esas producciones culturales y evidentemente obedece a muchas dinámicas y a muchos agentes distintos. Bueno, esas investigaciones, algunas de las más relevantes porque son transversales y son de carácter comparado, son las que tienen ahí del 2012, en el caso de Australia, los festivales de música vinculados al desarrollo regional, en este caso. La imagen que está en el centro es esa investigación comparada, algo más de 330 festivales en Europa, y es muy curiosa, los autores que antes les comentaba, Manuel Negrier, que ha aparecido previamente, Lluís Bonet y Michel Guérin, porque ellos proceden del mundo de la gestión cultural, digamos, más pura o más prístina, y deliberadamente en su investigación de más de 300 festivales europeos, de varios países, de unos 10,
excluyen a los festivales comerciales. No los consideran un producto cultural o una manifestación cultural. Y me estoy refiriendo a los grandes, a los que luego veremos. Están fuera de la muestra. Los han excluido. Y la otra imagen que ven del año 2016 también es la presentación de resultados. En este caso está encargada por el Consejo Británico de Investigación en Artes y Humanidades, la investigación comparada aparte de toda la producción académica pues, sobre el impacto de los festivales británicos en la música y evidentemente en la economía y en la estructura urbana en general. Bueno, ¿qué hemos abordado? Voy hiper rápido. ¿Qué hemos abordado como yo he intentado abordar? Y ya digo que estamos en proceso de escritura final en estos momentos. Partiendo de esas ciudades medias, vamos a centrarnos evidentemente finalmente en las de entre 50 y 100.000, aunque la base, ahora les comentaré, que se ha creado realmente recoge, como el título del proyecto, ciudades medias y pequeñas, desde las de 10.000 a 50.000, de 50.000 a 100.000 y también de 100.000 hasta 300.000. Aquí se ve muy mal, creo que en las pantallas intermedias se ven un poco mejor los colores y sí aparecen ahí contrastados esos festivales hasta 300.000 habitantes. Las fuentes estadísticas que tenemos, esto es el anuario de la cultura, este es del año 2020 con datos del año 2019, la Anuario de Estadísticas Culturales del Ministerio de Cultura y Deporte, que absorbe del INAEM, y realmente los datos que nos están sin desagregar, son muy genéricos. Nos dice sí que festivales de música, los que ya aquí son todos de música, quitamos los concursos, que es una decisión que tomamos desde el principio, eran los que están bien hoy al final, 805, a los que habría que sumarle la categoría de festivales y concursos de jazz, que también están ahí fusionados, que eran otros 124, con lo cual tendríamos ahí 929 festivales, según estadísticas oficiales del año 2020, con datos del 2019 del Ministerio de Cultura y Deporte. Los datos que nos ofrece. ¿Cuál es el problema? Que evidentemente esto no nos permite estudiar las características de cada festival ni la territorialización, dónde están y cómo operan. Con lo cual hemos tenido que construir la base nosotros. La base, pues a partir evidentemente de otras fuentes, para el mundo de la música clásica, la propia Asociación de Festivales es clásica, hay otras evidentemente bases de datos, centros de referencia, festivales flamencos, festivales de música de raíz o de música folk, bueno, hay todo un elenco, no están aquí recogidas todas, solamente alguna muestra, donde están agrupados y presentados todos los festivales, diversos evidentemente informes de la Business School, las páginas de los propios festivales y las páginas de las webs de las distintas ciudades medias de la muestra. Se han sistemáticamente mirado todas y cada una de ellas. La muestra que hemos obtenido es de 356 festivales, para ese conjunto de ciudades medias entre 10.000 y 300.000 habitantes, ¿de acuerdo? Una muestra para la que hemos analizado las variables que están en la parte inferior izquierda. El núcleo urbano en el que se desarrolla, para conocer el tamaño, si estamos entre 10.000, 50.000, 50.000, 100.000 o 100.000, 300.000. El género musical dominante, y aquí hemos tomado como referencia ese estudio europeo que antes mostrábamos. Ellos manejaban 5 estilos: música clásica, jazz, blues, estilo festivales urbanos, pop rock y tradicional músicas del mundo. Nosotros hemos incluido uno más porque nos parecía relevante en el caso español, que eran los festivales de flamenco. De acuerdo, con lo cual trabajábamos con 7 festivales por categoría, por tipo de estilo musical. La fecha de creación y el número de ediciones celebradas, que no siempre coincide, debería, pero a veces no, por alguna circunstancia excepcional, incluso a veces meteorológica, el festival no se ha podido celebrar. Entonces, a veces hay menos ediciones de las que uno podría pensar desde el año de creación hasta la actualidad. El número de días que programa el festival, la estación del año en que se celebra y una cosa que nos ha parecido muy relevante y que no estaba incluido en esa investigación europea, el tipo de organizador. ¿Quién lo organiza? Aparte después, ¿quién lo patrocina? Por diversos intereses. Y las 2 últimas variables están en rojo porque no hemos conseguido, para estas 6 primeras variables tenemos todos los datos para los 356 festivales, pero para las 2 últimas es complejísimo encontrarlo. El tema de la audiencia, solo parcialmente disponible. Primero porque no todos los festivales lo publican y porque hay muchos festivales que tienen todo o parte de su actividad de forma gratuita, con lo cual es imposible controlar los aforos. No sabemos, no se venden entradas, no hay tickets. Y luego el presupuesto, también solo muy parcialmente disponible porque habitualmente es un tema que tampoco se publica. Excepcionalmente, yo creo que el más modélico que me he encontrado es el de la Quincena de San Sebastián. Publican un balance al final de cada uno de los años, el patronato, y especifican punto por punto todo, hasta el presupuesto y en qué se gasta, pero eso es la excepción, no es la norma.
Bueno, la evolución del número de festivales. En ese proceso de festivalización, el más antiguo de la muestra es la Quincena de San Sebastián, Festival de Música Clásica, que se crea en 1939. Pero lo más relevante, lo que estamos viendo en la gráfica, es el año de nacimiento del festival. Y lo que estamos viendo en azul es cuántos festivales se crean cada año. La parte roja de la barra es el acumulado, ¿de acuerdo? Y lo que estamos viendo en el diagrama circular es la distribución proporcional en función del número de ediciones que ha tenido cada festival. Si se fijan, más del 40% de los festivales tienen menos de 9 ediciones. Es decir, han nacido antes de ayer, en esta década. Son unos recién llegados al mundo de los festivales y, evidentemente, a la oferta cultural / turística en la que nos encontramos. Más cosas. Desglose de festivales en ciudades pequeñas y medias según categoría y antigüedad en ediciones. Pues, evidentemente, por ir extremadamente rápido, en la última barra de 1 a 9 años en cuanto a antigüedad de ediciones, básicamente son festivales de pop rock. Fundamentalmente están todos adscritos a esa categoría. Este es el desglose según categoría y tamaño del municipio, relativamente equilibrado, nos hemos encontrado con grandes diferencias. Desglose según categoría y tipo de organizador, casi si se pueden mirar simplemente las 3 barras, hay muchas diferencias porque, aparte de las 3 grandes categorías, público, empresa privada o asociación cultural, luego hay muchos mixtos, de categoría mixta. Prácticamente lo que sí podemos señalar es que en los públicos dominan festivales de música clásica, flamenco y jazz, y en muy menor medida están representados los festivales, como vemos ahí, de pop rock o los festivales de multiestilo, festivales urbanos. Son festivales que tienen, digamos, menor apoyo público, se centra básicamente, ya digo, en el mundo del clásico, el jazz o el flamenco. Al revés, la empresa privada, si se fijan, la pura, básicamente se centra en el que ofrece mayor rentabilidad, que es el de pop rock, y luego las asociaciones culturales pues reflejan ya ahí una interrelación, una mezcla más diversa, más equilibrada. Los patronatos públicos y fundación pública, que están empezando por arriba, en tercer y cuarto lugar, no patrocinan ni un solo festival de pop rock, ni uno, no hay ningún patronato. Y luego bueno, hay de todo ahí mezclado. Creo que ya me he salido del tiempo, ¿no? O sea, que simplemente porque vean la cartografía, esto sería el número de festivales por cada uno de los núcleos analizados. No tengo que señalar, evidentemente, la concentración en la costa mediterránea, la función de complemento turístico que suponen muchos de estos festivales. Hay una concentración también vinculada al norte, y luego lo veremos también al Camino de Santiago. Hay una oferta muy importante, por ejemplo, en el País Vasco, que tiene que ver con la música de jazz. Hay muchísimos festivales de jazz, tanto en el País Vasco como en Cataluña, una barbaridad. Por categorías, los de música clásica, hay 2 puntos que salen con mucha intensidad. El caso de San Lorenzo de Escorial tiene 4 festivales de música clásica, 3 vinculados a la Comunidad de Madrid, que programa en el Carlos III, y uno, el propio, ¿cómo se llama?, Patrimonio Nacional, que programa en San Lorenzo del Escorial. Los 4 son de promoción pública. El caso de Segovia o el caso de Valladolid, que tiene varios festivales, aquí sí que son de pop rock, pero son pequeños, digamos, en tamaño. Bueno, que alguno de la Quincena de San Sebastián realmente ha cumplido este año la 82 edición, porque este era el cartel del año 2019. El caso de Santander, la edición número 70, es decir, los de música clásica, los grandes festivales son festivales muy veteranos. Lo he puesto aquí el de Cuenca, porque hacía la primera imagen, pero también es un festival con mucha veteranía. El que está en la parte inferior derecha es el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza. Este es uno de los más jóvenes, la edición del Festival de Música Antigua de Granada, la SEMAG, la Semana de Música Antigua de Segovia, que son festivales con mucha tradición. Los festivales de jazz, con esa concentración, el caso de Orense es una excepción, pero son festivales muy pequeños, esa concentración en el País Vasco y ya están... bueno, ven ahí algunas imágenes. Jazz al Día en San Sebastián nace el año 55, así que tiene muchísimas ediciones a sus espaldas. Los festivales de flamenco, con esa concentración en Andalucía, con 2 excepciones, el Festival del Cante de las Minas en La Unión, en Murcia, y Flamenco on Fire, en una ubicación tan peculiar como Pamplona. Pero luego la concentración en ciudades medias es modélica en este caso. Bueno, aquí ven algunos de estos festivales. El caso de los festivales de pop rock, bueno, creo que se ve claramente, ¿no? Donde están situados, básicamente en todo el litoral de la costa, quizá los puntos pequeños se vean peor, y obedecen a otro modelo de festival. Esto es ya otro mundo. Esto realmente es un producto turístico o
atractivo turístico que no sabemos ya si es el complemento o digamos, el recurso principal. Es decir, la gente viene al festival y luego de paso hace turismo por la costa, pero realmente el motivo original del traslado de esas ingentes cantidades de personas es al festival. Y en muchos casos, como estamos viendo aquí, bueno, esto es un recorte de prensa del año 2017, esa idea de los festivales de música como la nueva paya del turismo, las cifras que manejan el Medusa Sun Beach en un lugar como Cullera, 315.000 asistentes, abonos vendidos en el año 2019. Pero estamos hablando en algunos casos de localidades que tienen 13.000, 18.000. El caso del más grande en nuestra región, el Viñarroc, una localidad de 40.000 habitantes, pues reúne 240.000 asistentes. El impacto que tienen, el impacto también en términos de sostenibilidad es brutal. Bueno, los de folk, músicas del mundo, esa categoría músicas del mundo, músicas de raíz, es de más reciente incorporación, y hay un giro ahí que no me da tiempo a explicar. Están ahí varios representados, desde el Port Blau, el WOMAD de Cáceres, el Xera de Jerez, el Mar de Músicas de Cartagena. El último, los multiestilo urbanos, en que entraría, por ejemplo, el festival en la medida en que reúne, evidentemente, muchos estilos de música distintos y en muchas ocasiones, además, intentan vincularlo justamente a la identidad urbana, en cuanto al escenario que acoge los propios conciertos. Vemos ahí unos cuantos. El caso de Santiago de Compostela tiene 3, todos de reciente creación vinculados a esta categoría, pero bueno, aquí también nos encontramos unos cuantos. Decidido apoyo público. En el caso de Galicia o en el caso de la Comunidad Valenciana, a escala autonómica, en Galicia el año 19 se crea una marca por la propia Junta de Galicia que presentan en Fitur para promocionar el territorio gallego como destino musical, el Fest Galicia. En el caso de la Comunidad Valenciana y la Agencia Valenciana de Turismo, tienen 2 marcas, el Mediterránea Fest para promocionar festivales de música internacional, los grandes, más el Mediterráneo New Music, sí, que es el siguiente. Bueno, voy muy rápido. Esto es otro modelo de red. Algunas ideas de discusión, y finalizo aquí. ¿Los eventos de dimensiones sobrehumanas tienen sentido? Sobre todo en términos de COVID. Hemos visto lo que ha pasado con ellos. Los únicos que han sobrevivido han sido los festivales a escala humana, a escala manejable, tipo Estival Cuenca o tipo otros. Es hora de plantear modelos de consumo, evidentemente, donde los festivales vayan perdiendo protagonismo, pregunto, desmedido, respecto a otras décadas. Solamente un ejemplo, el FIP plantea en su primera edición, que es el que introduce ese festival empaquetado, industrializado. Pasamos de festivales en los que se programa día a día conciertos, 1 o 2 actividades, a festivales que en la primera edición ya del año 95 importa el modelo británico, empieza con ese formato intensivo, en 3 días, en 3 jornadas, 30 actuaciones. Pero es que el año 2019 los grandes festivales estaban ofertando, en algunos casos, festivales con 12 escenarios simultáneos y 200 actuaciones. Aunque yo compré una entrada, ¿cómo puedo asistir o disfrutar de 12 escenarios simultáneos? Es que la concepción ya me parece de unas dimensiones que yo no sé si eso tiene que ver con el disfrute de una actividad cultural, musical o con otro tipo de economías de escala y modelos extractivos, ¿no? Las grandes cerveceras, en muchos casos, son las que sostienen detrás de estos festivales, cerveceras, otras marcas de bebida, con intereses evidentemente detrás, pues ya inyecciones económicas. Bueno, en fin, todo el tema de la conversión de estos festivales en focos del interés para fondos de inversión y grandes empresas que operan a escala internacional. El gigante Live Nation, que tiene su sede en Estados Unidos, está intentando comprar a las promotoras, a otra promotora, la del Arenal Sound o el FIB, sus marcas de festivales. La que opera The Music Republic, que es la que en España tiene los 7 grandes festivales, que es la dueña también del Viñarroc, pues obviamente están operando a otras escalas y con otras dinámicas que nada tiene que ver. No me da tiempo a comentar esto del Viñarroc, que tiene unas historias recientes muy curiosas y jugosas, pero no hay tiempo. Y bueno, el desafío de los festivales en la situación post-COVID, y ya con esto acabo. Si en los años 90 toda provincia quería tener un museo de arte moderno, una década después no hay ninguna ciudad que no quiera o no sueñe con tener un festival. Uno de los nuevos elementos de deseo. Ese aumento plantea claros problemas de convivencia, de congestión, de sostenibilidad. Hablamos de la huella ecológica. Si pensamos en estos festivales como el FIB o como los festivales levantinos, en que la mitad del aforo de esos 300.000 son británicos o vienen de fuera, son como pequeños Gibraltares, la huella ecológica de esos festivales, en términos de traslado de esas personas en avión,
y otros términos, evidentemente. ¿En qué medida ha enriquecido el tejido cultural esta abundancia de festivales y sobre todo esos grandes? ¿Han favorecido de alguna manera el tejido cultural de esos territorios? No está muy claro, ¿no? En la fragilidad de todas las personas que trabajan vinculados a esos festivales, los que montan, los que desmontan, todos los proveedores de servicios. Esta gente trabaja como autónomos de forma evidentemente muy irregular y son los grandes perjudicados. Bueno, lo dejo casi aquí. Y no, gracias por la atención, cierro con el Estival Cuenca de nuevo. Y casi hemos abierto el debate que otra cosa. Vale, gracias por todo. Bueno, muchas gracias a nuestros dos ponentes. Nos hemos comido, vamos, un poco mal de tiempo y me indican una pregunta breve y respuesta breve, por favor, para tenernos un poco al horario establecido. No sé si hay alguna cuestión, algún comentario. Si no, como en este tipo de jornadas, en este tipo de cuestiones... Si no te importa, lo hago yo. Perfecto. Bueno, de acuerdo, es muy rápido. Una para cada una, pero muy rápido. Primero, a Carmen Hidalgo le quería preguntar si el indicador de intensidad... Bueno, quiero que comente, porque yo lo conozco, estoy en esos trabajos, si se ha producido un cambio, o si se va a producir claramente un cambio en la mayor o menor intensidad dependiendo del COVID. Es decir, si el COVID afecta selectivamente a unas más que otras, si ha habido grandes cambios. Y luego a Carmen Vázquez le quería preguntar si, ligado a este proceso de festibilización, que evidentemente el concepto es crítico, critica un determinado modo de supuestamente hacer cultura, que parte evidentemente del interés económico más que de la propia cultura, si se ve una diferencia, digamos, según el tipo de festival, si en las ciudades surgen respuestas ligadas a la turismofobia. Por ejemplo, estoy pensando en festivales claramente ligados a una ciudad, sobre todo en ciudades históricas, claramente ligado a una tradición cultural de la ciudad, como los casos de Cuenca, o como el caso de una ciudad que conozco bien porque viví allí 3 años, que es Cáceres, un festival como WOMAD, que es claramente importado y que además ocupa los espacios urbanos. Sí, con el tema del COVID, que es el artículo que está ahora a ver si lo aceptan en la revista, aquí pasa varias cosas. La primera es que con el COVID hay muchas ciudades, cuando se ha reducido el número de ciudades que aportan datos a la encuesta de ocupación hotelera, la parte de puntos turísticos, con lo cual muchísimas ciudades se han caído. Eso lo primero, con lo cual ya compromete un poco los resultados. Entonces, lo que hemos visto, que claro, hay una disminución, y esto es obvio, de las llegadas de turistas internacionales, que prácticamente cero en muchísimos meses, y evidentemente eso también repercute en la intensidad turística que desciende. Pero sí que hemos detectado que hay ciudades que siguen ocupando dentro de este contexto COVID las primeras posiciones en esos indicadores. Por ejemplo, Santiago de Compostela es como que, bueno, con menos turismo y con menos turismo internacional, las ciudades que siempre han tenido esos flujos de turismo internacional siguen ahí también en época del COVID. Pero digo, claro, que estos resultados están comprometidos porque muchas ciudades han caído, han dejado de aportar datos a la encuesta de ocupación hotelera, la parte esta que hemos manejado nosotros de puntos turísticos. Bueno, pues en relación con lo que me planteas, evidentemente, de generar respuestas de turismofobia, entendiendo como los festivales de música como producto cultural, se referiría en exclusiva a ese modelo de festival de pop rock a una escala sobredimensionada. Son los únicos que sí producen algunos conflictos en todo ese territorio levantino, en las islas donde se instalan, sí que han producido algunos problemas con los temas de gestión y con los problemas de saturación y con los problemas de suciedad que dejan detrás, con convivencia también con los propios fibers, si hablamos del CIF, o los festivaleros en general que frecuentan los festivales. Sí que hay problemas de convivencia porque son festivales que son, o al menos inicialmente, ajenos a la propia enclave, a la propia ciudad, no parten del tejido cultural de la ciudad. En el caso del CIF, por ejemplo, son 3 leoneses que llegan allí porque tenían un amigo que conocía a alguien en la ciudad y, bueno, nace el festival en el año 95, pero no tiene nada que ver en origen con la dinámica de la ciudad, y claro que crean conflictos. Y entiendo que además, yo no sé lo que pasará, seguramente Marco, que sí que trabaja en el sector, trabaja de forma evidentemente profesional, aunque sea voluntaria,
no sé lo que ocurrirá. Este año se ha visto con el tema del COVID ese intento de recuperar los festivales como sea, en el caso de Cataluña, al final ha generado una controversia en relación con la siguiente ola de COVID que se ha producido, ¿no? Sitios seguros, se le exigía evidentemente una prueba negativa para entrar, con mascarilla. Bueno, es incontrolable. ¿Cómo puedes meter a esa gente de personas en un festival de pie, bebiendo, y pretender que no haya riesgo de contagio? Eso es imposible. Entonces yo no sé realmente, claro, estas empresas, el problema es que si quieres traer a los cabezas de cartel, cobran unas cantidades, unos cachés tan absolutamente descomunales que necesitas economías de escala. Bueno, además se ha favorecido ese modelo especulativo para llegar, y entonces necesitan acumular una cantidad de gente para que sea rentable el modelo de festival, y yo no sé si eso se va a recuperar. Yo creo que ellos esperan que sí, sinceramente. ¿Podríamos clasificar este tipo de vinculación entre... Vale. Digo que si podríamos clasificar estos pop rock realmente como placeless, o sea, es decir, sí, son ese placeless. Tipo de industrias dentro de... Sí, el Festival de Villarrock, que no lo he podido explicar, en un momento dado lo compra una de las promotoras y se lo lleva a Benicassim. Y luego hay un litigio con el ayuntamiento y consiguen que revierta, y la marca es del ayuntamiento teóricamente, o es del municipio. Y ahora, pero de todos modos está en manos de Music Republic, y ahora Live Nation está intentando comprar esta promotora. Es difícil que salga porque, a pesar de ser un festival de pop rock, yo creo sinceramente que el de Villarrock está muy vinculado a la localidad de Villarrobledo, pero otros, el del Roto Thompson Splash, que llega desde Italia, y llega y se planta ahí. No sé cómo han llegado hasta allí los italianos, y han decidido que el mayor festival de reggae que tenemos está ahí, pero vamos, se van moviendo con total libertad. Muy bien, sí, pues... El café está, fuera, a mano derecha, en el jardín de las ardillas, como ayer. Bien, terminamos esta sesión entonces, les emplazamos a una pausa café.